Muchachos, para el día de hoy vamos entonces a terminar el ejercicio que nos había quedado pendiente en la clase pasada. Vamos a terminar de ver unos mm, teorías, no, teorías no, en realidad algunos metodologías más bien para poder calcular pues cuál es esa resistencia tanto por fuste como por punta. Bien. Y finalmente, pues terminaremos pues con el tema de capacidad o resistencia por fuste y por punta. Terminaremos un poco antes de las 5 pues, teniendo en cuenta que solamente vamos a hacer la explicación de cómo funcionan esas metodologías, qué se tiene en cuenta, bien, y les iba a hacer una propuesta. Como hemos avanzado bien con respecto a los temas, la próxima sesión, el 13 de mayo, estaríamos terminando con los asentamientos en el suelo, bien, en el grupo de pilotes, en los pilotes, pues. Teniendo en cuenta eso, nosotros tenemos programado que la entrega del proyecto final sea el 20 de mayo, sean 2 semanas, con lo que terminamos el 13 de mayo, pues terminamos más que apenas para que ustedes incluyan eso dentro de la entrega, la última entrega. Y finalmente, la propuesta es, como ustedes entregarían el proyecto el 20 y examen dice, o planteamos que fuera el 27, yo les propongo que hagamos el examen el 20. Con eso yo tengo esa semana para calificar y tendríamos la nota para el 27. Y el 27, en vez de hacer la sustentación que habíamos proyectado para 30 y 31 de mayo, lo hacemos durante la clase del 27 de mayo. Profe, pues la única inquietud que yo tendría es si nos da el tiempo para estudiar, para estar preparados para el parcial, sería la cosa, porque de pronto queda muy Mm, encima. Pero por qué no les daría el tiempo? O sea, Profe, entre esta semana y la otra acabaríamos de hacer la unidad temática para este último corte y ya el 20 la evaluaría. Si estoy entendiendo bien, Ajá. sería así. Sí. Mm, pues no sé, pues yo opino eso. La- no sé qué opinarán los demás eh, compañeros. buenas tardes, profesor. ¿Qué más, Eh, Carlos? bien, bien, sí, señor. Mm, Pues yo considero que, pues, sí, así me parece bien la idea, ¿sí? Pero la pregunta es, vamos a ver clases, esta clase y la próxima es clase, ¿cierto? Sí, correcto. O sea, nos daría más o menos 8 días para poder estudiar. Sí, correcto. Sí, me parece La bien. próxima, la próxima sesión solamente vamos a hablar de asentamientos en grupo de pilotes. Y les voy a mostrar algunos casos especiales, pero pues eso no solamente es mostrar de que existen otro tipo de consideraciones para pilotos, ¿cierto? Pero pues eso ya uno lo ve más que todo en un posgrado. Bien, el alcance de un pregrado es lo que hemos visto hasta lo que vamos a ver en asentamientos de grupo de pilotos. Sí, sí, me parece bien. A mí me parece bien. Los demás, Por mí también, profe. ok. ¿Todos de acuerdo entonces? Con eso no nos extendemos hasta el 30 y 31 en sustentaciones, sino que pues el 27 venimos a la clase normal y se hace la sustentación del proyecto. Prácticamente ese mismo 27 tendríamos casi que la nota final. ¿Qué les parece? Sí, a mí me parece bien.
Ok, entonces tendríamos el examen y la entrega del proyecto el 20 y el 27 la sustentación del proyecto. Ay, ay, ay. O sea, el examen y la entrega del proyecto el mismo día. Sí, el proyecto no lo he modificado. El 20 sigue siendo la entrega del proyecto. La única propuesta que les traigo es que el 27 era el examen final, que lo hagamos el 20. Esa es la única propuesta que les traigo, nada más. Para que no tengamos que ocupar el 27 en el examen, sino que el 27 lo ocupemos en la sustentación. No, ahí sí cambia la cosa. ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? Pero eso debe ser un consenso, o sea, está bien, no ya me han respondido, pero que todos digan sí, estamos todos de acuerdo y entonces nos vamos con esa propuesta. Sí, yo estoy de acuerdo. Ok, ¿los demás? Yo también, profe. Ok, Yo también, profe, estoy de acuerdo. ok, listo. Entonces hagámoslo así. 20 de mayo, entonces haríamos el examen, o sea, de hoy en 15 días. Entraría hasta el asentamiento del grupo de pilotos y, y el 27 entonces haríamos la sustentación y el 20 ustedes también me entregan el trabajo para yo poderlo calificar y tener ya pues la nota del trabajo escrito ya final, terminada y poderles entregar pues prácticamente en esa semana el 27 su nota final. Bien, Profe, una preguntita referente a que le vamos a presentar el proyecto, ahí cómo sería, o sea, ¿les ponemos lo que ya hicimos o a qué hace referencia y le hacemos también diapositivas? Es que a veces uno como que hace diapositivas sobre lo que hizo y lo explica de esa manera. Entonces, por y eso la pues es que el pregunta. proyecto, la sustentación del proyecto es eso, es que ustedes hagan de cuenta que ustedes le van a sustentar al cliente cuál es la mejor opción de la elección de la cimentación y eso cómo se hace pues a partir de todo el trabajo que ustedes han hecho. No hay otra forma de poderlo hacer o de poderlo identificar. Bien, bueno, si no hay más dudas, entonces quedamos así, entonces el 20 haríamos el examen para que no haya inconvenientes, ¿vale? Vamos entonces voy a proyectar el ejercicio que nos quedó pendiente, que es el del suelo fino. Bien, recuerden que teníamos el suelo fino pendiente, permítanme un segundo.
¿Me confirman ahí si ya están viendo de nuevo pantalla? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces nos quedó pendiente, perdón, nos quedó pendiente entonces este ejemplo, eh, que es el del suelo fino, ¿cierto? Un suelo con condiciones arcillosas. Entonces, pues vamos a desarrollarlo bien. Recuerden, ¿qué capacidad de carga tendríamos allí? Bueno, no capacidad de carga, más bien, ¿cuál sería la carga que le vamos a transmitir a ese piloto? 1500. Ok, 1500. Recuerde que siempre nos vamos a ir con la mayor carga, teniendo en cuenta que necesitamos determinar bajo ese sistema de trabajo. Bien, ¿cuál es el factor de seguridad cuando tenemos pilotos? 2.5. Perfecto, 2.5. Bien. Y tendríamos entonces el siguiente perfil. Noten que tenemos tres tipos de suelo, ¿cierto? Bueno, más bien tres estratos. Un estrato de 5,5, un estrato de 14,5 y un estrato de 6,0. Bien, bajo el sistema unificado de clasificación de suelos tenemos dos CLs y un SP, que eso significa que, ¿qué serían los CLs? ¿Qué es CL? Profe, el SU era como lo del ensayado de ventilador o... Arcilla de baja, esa es low, es baja, creo, no sé. Arcilla de baja Eh, plasticidad sería. ok, arcilla de baja plasticidad y, Arena pobremente grada, SP. y arena mal gradada, se le dice Mal grado, normalmente. pobremente grada. Sí. Ajá, Ujú. correcto. Bien. Noten que tenemos para los dos primeros SU, ¿qué es SU? La resistencia al corte no drenada, Ok, perfecto. Enfocado a suelos como. finos. Perfecto. Y tenemos el NSPT de 33 para qué tipo de suelo. granular. Bien, perfecto. Noten que el nivel freático está a partir de los 5,5. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna duda? No, Ninguna, señor. ¿no? Condiciones del ejercicio, eso es sencillito allí. Bien, proyecto entonces pantalla, acá acabo de escribir todas las condiciones que vimos allá del ejercicio, carga de 1500, factor de seguridad de 2,5 y los espesores que vamos a tener. Les pregunto, ¿qué longitud de pilote queremos abordar? ¿Qué diámetro de pilote? Eh, Y lo otro, si vamos a trabajar con pilote, con pila, si va a ser excavado o hincado, para que ustedes, el ejercicio de la para, clase pasada fue con, no me acuerdo, o sea, si me pueden acordar por favor las condiciones del ejercicio pasado, para hacer las contrarias, o sea, pues, para no hacer a lo ver, mismo, básicamente. Ca- Carlos fue el que puso las condiciones del ejercicio anterior. Era un suelo granular, ¿cierto? Carlos, dijimos cómo era, qué diámetro iba a tener. Usted fue el que lo propuso. Me parece que el diámetro era 1,5, si no estoy mal, y la longitud era 1,5 6. y la longitud de 6, correcto. Sí, Entonces, eso sí me acuerdo, pero no me acuerdo de cuál fue el que utilizamos, así, la pila, pilote, excavado, hincado. y hicimos un pilote, Una pila. eh, eso, una pila y fue hincada. Entonces, pues hacer un pilote excavado, que sería pues lo contrario. Ok, bien. Entonces elegimos un pilote y bueno, hay que tener algo claro. Normalmente los pilotes se hacen hincados, ¿vale? Y las pilas que son de mayor diámetro se hacen excavadas, ¿vale?
Pues si vamos a hacer un piloto sería hincado, porque los diámetros son inferiores normalmente a 1 metro. ¿Cuál usamos entonces? Ok, pues no, entonces sí, hincado, estaría bien. El pilote, hincado. No, hagamos una pila, pero excavada. Me parece bien que cambiemos el tipo de forma que no sea hincado, sino excavado. Ok, Porque Para digamos que el que diámetro casi que no influye en gran medida, ¿no? en los cálculos no, el diámetro influye para calcular los factores de resistencia cuando vamos a tener en cuenta la profundidad. Bien, Mm, sí, señor. entonces vamos a hacer pilas cavadas, ¿vale? La pasada fue hincada, ahorita hagamos las cavadas. Bien, bueno, entonces, Brian, longitud de pila y diámetro de la pila. pues yo supongo que si la vamos a hacer, bueno, este caso es excavado, ¿no? Ajá, Eh, Yo pues propongo de 2,5 por 14 metros. sería bueno que unos llegara hasta el horizonte fuerte, ¿no? O sea, al suelo que resiste más, si lo vamos a hacer de ok, esa manera. entonces lo Entonces, vamos pues a yo llevar propongo que no sé, que sea hasta que unos 15, mucho. 15 metros, note algo. Aquí A ver, tiene 5,5 y aquí tiene sí, señor. 14,5. ¿Sí o no? Ujú. O sea que la suma de estos dos estratos que Mm, son suelo arcilloso, ¿da cuánto? 20, sí, 20. 20, ¿cierto? Esto daría 20. Entonces usted dice, lleve la pila hasta el estrato, Este, hasta ok, aquí, sí. ¿cierto? Ujú, Y Carlos sí. dice que la dejemos embebida en el de 14,5. Profe, ahí usted qué recomienda más que uno haga, o sea, caso real, Ah, no, que vamos uno a, debería vamos, hacer. no, vamos a hacerlo, vamos a chequear, vamos a diseñarlo, vamos a verificar cómo es que nos tienen que dar. Ok, Piensen que ustedes ya son geotecnistas y ustedes le entregan el proyecto y les entregan esa tablita y con esa tablita ustedes van a hacer el diseño ok. para ese nivel de carga de 1500. Entonces, ¿qué profundidad usamos? Dígame, ¿qué longitud? Carlos dijo ahorita 14, ¿cierto? Sí, señor. Y Brian dice que la apoyemos en el estrato SP, Sí, que señor. es 20. Entonces ahí Sí. para que no peleemos 20 y 14 nos da 34, generemos una pila de 17 metros de longitud. El promedio, bien. ¿Y qué diámetro? 2,5. 2,5. Bien. Qué pena, profesor, una pregunta. ¿Alguno Y de los compañeros está grabando la clase? Por casualidad, qué pena. no, no sé. ¿Ninguno? No, no tengo ni idea. Vale, gracias. Vale, vale. Bueno, señor. Bueno, entonces arranquemos. Entonces recuerden, lo primero que debemos tener en cuenta es que los espesores que vamos a manejar dados en metro van a ser de incrementos de uno en uno, ¿bien? Entonces tendríamos por aquí 6 secciones, ¿cierto? Para los primeros 5,5 metros, ¿bien? Y luego pues arrancamos hasta llegar a ¿cuánto? A los 14,5. No, ustedes dijeron Pues que sería vamos a llegar a la longitud de la pila, 17, ¿sí o no? 17. 17 metros, ¿no? Sí, sí, verdad que en Ahí referencia a eso. llevaríamos 6, nos faltarían unos. Les hago una pregunta. ¿Creen posible que lo hagamos en Excel o lo hago todo aquí a mano? Pues, profe, es mejor a mano para entender mejor los cálculos. Ok. Pues yo decía solo la tabla.
pero bueno, no hay problema. Te llevamos 6, 7, 8, 9, este sería 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 metros de nuestra pila, ¿bien? Esos serían los estratos que vamos a tener allí Hay un presentes. estrato a 14,5, profe. Ojo, este es el espesor. Estos son los espesores. Un espesor de 5,5, un espesor de 14,5 y un espesor de 6. Ok, o sea, aquí para Espesores. abajo, 14,5 llegaríamos hasta 20. Sí, ajá. Exactamente. cinco Ah, cinco y 14. Exactamente. Perfecto. Bien, entonces tenemos 17 metros. Eso sería nuestro espesor. Vamos a tener entonces el S sub U, ¿cierto? El S sub U dado en ¿qué unidades? Kilopascales. Según nuestra tabla vamos a tener de 28 y de 60. O sea que todo este de aquí vamos a tener 28, ¿cierto? Porque es un mismo estrato. Y a partir de ahí todo esto va a tener 60. ¿Bien? ¿Sí o no? Sí, señor. Bien, recuérdenme la fórmula para calcular la capacidad del fusto. Pues para saber qué tenemos que calcular, ¿no? Recuerden que Entonces, para suelo cohesivo teníamos una condición de fricción lateral dada como 0,5 multiplicado por la raíz, ¿cierto? De la resistencia del corte no drenada multiplicada por el esfuerzo efectivo vertical. Y ojo que ese esfuerzo efectivo vertical es calculado en el estrato medio, ¿ok? Punto medio. Y tenemos la otra condición de 0,5, una resistencia al corte no drenada elevado a la 0,75 multiplicado por el esfuerzo vertical 0 y esto elevado a la 0,25. ¿Bien? ¿Sí o no? ¿Ahí estamos bien o no? porque tienen las mismas siglas, profe. Por el fuste y el otro es por fricción. O sea, No, los dos son lo mismo. Esto es para calcular la capacidad de el fuste. Es para calcular la capacidad o la carga pues por fuste. Lo que pasa, lo que pasa es que aquí se usa, perdón, aquí no. Aquí entre estos dos se usa el menor. El menor valor es el que vamos a usar, ¿vale? ¿Por qué, profe? Es la Porque es menor. metodología, es la metodología, es para tener en cuenta a medida que se va incrementando en profundidad, cómo van variando los esfuerzos y cómo van variando las resistencias. Entonces recuerden que Randall y Morton en el 85, entonces especificaron las dos ecuaciones y para esas dos ecuaciones sugieren que se utilice siempre el de menor valor. Y ya vamos a ver cómo empiezan a variar. En el ejercicio vamos a empezar a ver, ¿vale? Bueno, señor. Bien. Entonces, ¿qué necesitamos calcular? El esfuerzo efectivo vertical. Pues vamos a calcular por aquí esfuerzo efectivo vertical en KPA. Bien, hasta ahí, ¿dudas? No hemos hecho nada. Me excuso un poquitico, estoy un poquito disfónico. Bien, entonces iniciemos. Primer punto, cálculo del esfuerzo efectivo medio para el primer espesor. ¿Cuánto daría? Profe, ¿de cuánto es el gamma del suelo? Acá arribita está
Ok. 17.8. 17.8. Ujú. Entonces ayúdeme. Para el primero da 8.9. ¿Los demás saben qué fue lo que hizo Brian? Emanuel, ¿sabe qué fue lo que hizo Brian? Laura, ¿sabe qué fue lo que hizo Brian? Sí, señor. ¿Qué hizo? Pues hasta la mitad del espesor, que sería 0,5 por el gamma, 17.8. Ok. ¿Y eso cuánto dio? 8.9. 8.9. Bien, Laura, muchas gracias. María Paula, ayúdeme con el que sigue, por favor. María Paula. Zaira. No abre el micrófono porque no saben o porque no están. Sería 1.5 por 17.8. Sí, así es, Carlos. 26.7. El siguiente da 44.5. Luego 62.3. Ajá, exacto, 4.5. 62.3. 80.1. El Y sería último, ¿cuál? 5.25. Ok, perfecto. Profe, ¿me regala el segundo peso específico del suelo? Es tan amable que no lo alcance a copiar. 18.81. Regáleme por favor los resultados. Pues ahí me da 44.5. Luego 62.3. Luego 80.1. Luego, ese me falta. Luego 93.45. Ok. Volvemos a tomar como 10 el peso del agua, ¿cierto, profe? Para quitárselo. No, 9.81. Mira que acá está 9.81 como, esta vez. como 8.81, entonces tomémoslo como Para 9.81. que quede 10, ¿no? Para que quede 10 por línea, práctica, correcto. Pues en ese caso Sería sería 9, 10. ¿no? ¿Cómo, Carlos? Es 18.81 menos 9, ¿no? No sería. 9.81. El peso unitario del agua es 9.81. Sí. Ok, entonces, ¿cómo queda? Pues, no es que en ese caso se suma lo que está arriba más el Punto 5, ¿no? boyante Punto por 25. el punto 25. Ok, entonces lo que llevo arriba es 5.5 por 17.8, ¿sí o no? Sí, más Más la mitad del estrato que es ujú, 0.25, factor de 18,81 18.81. menos 9,81. Ok, ¿y cuánto da eso? Eso da 100.4. Bien, ¿cuánto da 5.5 por 17.8?
Pero lo mismo, 93.45, ¿no? Lo que dice. 97.4. 97.9. 97.9. 9, profe. 97.9. Eso. Me equivoqué ahí. Bueno, ¿y ustedes entonces están de salvadores de patria? Carlos y Uriah ya están salvando la patria de los demás. No, profe, ¿cómo se le ocurre? No, ¿qué va, cierto? ¿Qué Entonces, ahí pasó? se podría ese mismo 97.9 para todos allá abajo, ¿no? Sí, Sí. señor. ¿Qué pasó con los que pregunté y ni idea? No responden. ¿No están en la clase? ¿No saben o no responden? Carlos, ¿qué saben sus compañeros? ¿De cuáles, profe? De los que acabo de llamar y no me respondieron. Sí, pues, ¿qué les digo, profe? Ellos son penosos. ¿Cómo no? Eso. No, pero o sea, yo creo que no participan. Se supone que Profesor, todos deberían estar aquí conectados. Adelante. profesor, como dice mi compañero, a mí me da 100.15, no 100.4. Profe, a mí también me 100 da Y cien. tenemos 100.15. 100.15, ¿no? por favor, verifiquen. Ah, pero por decimales. No sé qué. Sí, da 100.15. Está lejos el decimal 100.4. A ver, vamos a seguir llamando para que me ayuden con las alturas. Eh, Sí, sí, eso. Diego Alejandro. Dago. Sería 0,5, de 0,5 sería 1. Dago. Eduardo. 8, menos 1 por 1.8, 105. Felipe. ¿A la altura de dónde, profe? Desde 5.5. Carlos, espérame un segundito, Carlos, no le salve la patria tan rápido. Que está a la mitad, pues 1. Por lo menos respóndame, no, no sé cómo lo hacemos y tratamos de resolver la duda. 2, 18, 2 por 81, A mí Ah, me da 106,9. 5.5 por 17.8. ¿Cuál es la altura que sigue? 1, 1, profe. 1, 1. 1 metro, ¿no? Ok, la que sigue, la que sigue, 2, la que sigue. 3. Ya luego va de uno en uno. Ujú.
Bueno, pues los salvadores de patria entonces continúen. 106.9. Nos va a tocar explicar rápido esto y nos vamos a descansar, ¿cierto? 115.9, Ya todos tienen claro cómo se hace esto. 120, 124.9, 133.9, 142.9, 151.9, 160.9, 169.9, 178.9 y creo que me faltaron dos, ¿no? 178, yo diría. Pues, Ajá, 178. No, esa no, esa no. Esa, ajá, eso. 187.9 y 198.9. 196.9. Ajá. Ok, primera condición entonces, primer FF, primera ecuación de FF. Apliquen por favor la ecuación 0.5 multiplicado por la raíz de CU por el esfuerzo efectivo vertical y por favor me dan los valores para la primera columna. Voy a llamar como FF1 y por favor denme los valores para FF2, siendo la segunda ecuación, ¿vale? Primera ecuación, segunda ecuación. Anótenla por favor, ustedes ya tienen los valores de los esfuerzos, solamente me dan el resultado. Ajá, sí, señor. Para la ecuación 1, el primer valor da de 7.89. Profe, ¿eso lo hacemos con cada estrato? Sí, señor. Vale, listo. Para eso calculamos este esfuerzo efectivo vertical y todos van a ir multiplicados por 28. Luego, qué pena, esto, ¿qué unidades tiene CFF1 y FF2? Eso, Dígame usted, Carlos, qué unidades tendría. eh, ¿son de carga? Son de esfuerzo, Quedan serían kilopascales. No, pues, correcto. Por eso les decía que era más fácil hacerlo en Excel. Sí, será más rápido armar un Excel. Pero pues es que queda más claro así como se hace cada calculito. Ok. Carlos, al final de la clase sé que ya necesito hablar con usted. Sí, señor. Sí, yo también necesito la cosa. Profe, yo también me puedo quedar al final de la clase que también quería decirle algo. Claro, Brian, me mucho gusto. Ok. Bueno, me avisan cuando tengan los valores para empezar a apuntarlos, por favor, tanto de FF1 como de FF2. Ahí está toda la tabla completa para que los puedan. No, profe, pues en ese caso sí, armemos el Excel. Algo Como muy... Sí, quieran. queda más rápido, Ya, profe, si lo bueno, hacemos en Excel. De Ok. pronto, de pronto en Excel, de pronto, no sé, en una casillita como colocar la explicación de la multiplicación y ya. No, pero ¿cuál multiplicación, Carlos? Ah, bueno, la fórmula. Todo el mundo la va anotando aquí. En el cuadro. Ok. Bueno, entonces voy a hacer la tabla tal cual como la tenemos en... Entonces tenemos el espesor, ¿verdad? El sub, el Qué peso, pena, profe, no está presentando. ya le proyecto Carlos mi esposo. Allá ya estás viendo. Sí, señor, ya. Ok. Voy a colocar
primero la misma tablita que tenemos de los datos iniciales para que tengamos claro de dónde salen, ¿vale? Aquí no hay nada, aquí no hay nada, acá es 33. Por aquí tenemos 5, 5, 14, 5, 6. Aquí tenemos CL, CL, SP, 17, 8, 18, 81, 18, 28, 60 y acá no tenemos nada. Dijimos que teníamos una pila excavada, bien, diámetro en metros de 2.5, ¿cierto? Y la longitud en metros, dijimos que es de 14. Voy a calcular aquí una vez el perímetro. ¿A qué es igual el perímetro? Pi por diámetro. Y por D, bien. Y calculemos el área de la base de nuestro pilote. Eso sería pi cuartos por nuestro diámetro al cuadrado. Ahí tenemos nuestra base del pilote. ¿Sí quedó pi cuartos? Sí. Bien. Entonces armamos nuestra tabla. Tenemos espesor dado en metros. El SU dado en kPa. El esfuerzo efectivo vertical dado en kPa. Voy a ponerle aquí un símbolo para que se vea como esfuerzo. Y por aquí vamos a calcular FF1 y FF2, donde FF1 es, ¿dónde está la fórmula? Que ya nos puso? Acá está. Vamos a colocarla por aquí para que tengamos claro dónde sale FF1. Bien, ahí nos queda de dónde sale el FF1 y el FF2. Bien, entonces tenemos 1, 1, 1. Iríamos hasta 5, luego tendríamos 0, 5, ¿sí o no? Luego 0, 5 y seguimos avanzando hasta llegar a 14. ¿Cuánto llevamos ahí? Falta 1. Ahí están los 14, 14.5. Bien. Por aquí tenemos que este es 28. Y por aquí tenemos que este es 60. Les voy a colocar así tal cual para que no vayamos a tener confusión. Pues también podría hacerlo desde la parte de arriba. Ah, no, hagamos una cosa. Combinémoslos. Nos queda un único valor. Mejor. Bien. ¿Sé cómo sacó el sigma, profe? ¿Cuál sigma? ¿Este? Sí, 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 sí. señor. ¿Y cómo lo saqué? Sí. Es Sí, muy sí, sí. fácil. Ustedes colocan la letra S, la seleccionan y le cambian el tipo de letra que sea símbolo. Es símbolo. Vea, pues. Sem, Tru- Sam. Profe, ¿y si pudiéramos hacer Truquitos. gamma? ¿Sería lo ¿Gama? mismo? Sí, sí, sí. Sí. Si quiere usted cambiarle aquí, usted le coloca símbolo. Entonces aquí ya toda esta casilla tiene símbolo. Coloca la letra G y ya le sale el gamma. Vea, pues. Usted quiere Tau, entonces coloca la letra T y le sale Tau. Quiere sigma, coloca la letra S y sale sigma. Y así salen todos. Entonces, teta, omega, epsilon, rho, tau, psi, Mm. nu, salen todos. Gracias, Yo, profe. Solamente, yo me solamente es, colocaba símbolo, pegar uno por uno.
Y si quiero eliminar estas unidades de acá, se le da clic derecho, formato de celda, personalizada, le coloca dos puntos y acá le coloca doble comilla y le coloca la unidad que es KPA y le sale como KPA. Y usted puede operarla. 5 por 28. Ah, vea pues. Truquitos. Sí. Pero por ahora dejémoslo así. No hay para que vayan practicando un Excel avanzado. Bueno, pues eso es intermedio, en realidad avanzado ya es otro cuento. Bien, Las macro son avanzadas. sí, ¿han hecho macros o no? Macro también es Sí, sencillo de hacer. sí, sí he hecho macros. Bueno, entonces acá nos hace falta algo, ¿cierto? Nos falta el peso unitario, voy a correr esto para acá, voy a colocar este por aquí, y este peso unitario, por aquí tenemos 17.8 y por aquí tenemos 18.81. Perdón. Ahora sí calculemos entonces los esfuerzos efectivos, entonces sería en la mitad de este estrato multiplicado por 17.8. Y el que sigue nos daría, tendríamos que tomar el anterior más la mitad del que sigue, ¿cierto? Y esto, falta un paréntesis, elimino este. Ahí está, 26.7 fue que nos dio, ¿no? Sí, señor. Y a partir de este 26.7 lo único que hacemos es tomar este y multiplicarlo por el 1. Hasta acá, 80.1. Eh, 93.4 tiene que dar el último pedacito. Ah, El 80.1, sí, ese último. es 80.1. Ujú. Entonces aquí tendríamos la suma de este más la mitad de este estrato que es de 0,5 y todo esto iría multiplicado por el 17,8. 93,45, ¿bien? Sí, sí, señor. El inicio del otro sería la sumatoria de todo este estrato multiplicado por este señor que debe ir en F4 y F4 Ujú. más, ¿cierto? La mitad de este estrato multiplicado por el espesor, pero ese espesor tenemos que restarle el del agua. Vamos a calcular. Este F4. Este menos el del agua, ¿no? Que es 9.81. Y allá nos daría 100.15, ¿sí o no? El que sigue, ¿cómo lo calculamos? Pues tengo que tener en cuenta este más el A15 dividido en 2, ¿cierto? Y tendríamos 106.9. Y a partir de este empiezo a sumar de uno en uno, ¿no? ¿Sí o no? No lo escucho. Sí, sí, señor. Ok, ok. Así que no saben. 115. Y hasta el penúltimo, ¿cierto? Nos tiene que dar 214. ¿Cuánto nos dio? Profe, se pasó. Llegamos hasta 196.9, que era el último valor. Entonces, ¿cuánto tengo acá? Ay, ok, ok. 17 metros, sí. O sea, estos valores, estos tres no vienen. Estos no vienen.
¿Ahí quedó? Creo que ya. Sí, sí, señor. 196.9. Ok, entonces ahorita sí calculemos el FF1, que sería igual a 0.5 multiplicado por la raíz de la resistencia no drenada, que es este de acá, por el esfuerzo efectivo vertical, que es el de 8. Bien, entonces este sería nuestro primer valor. Y esto simplemente lo agarramos. Este me tiene que quedar fijo como F4. Bien. Y este iría hasta este de por aquí y este de acá ya iría con 60, ¿no? Sí, Listo. profe. Ya tenemos el primer FF1 con la fórmula superior y calculemos entonces FF2. Y FF2 es 0.5 multiplicado por el SU que va fijo elevado a la 0.75 y esto multiplicado por el esfuerzo efectivo vertical elevado a la 0.25. ¿Ahí está bien? Sí. Sí, señor. Bien, se va fijo hasta acá. Entonces, noten, miren, si que acá tenemos 25, aquí tenemos 18. Entonces tendríamos que utilizar el valor más pequeño de ambos. Entonces aquí tendríamos que colocar, les voy a colocar FF a usar, entonces aquí sería un condicional, ¿no? Donde vamos a tener estos dos valores iniciales, que son los más pequeños, y luego tendríamos estos valores que son los más pequeños. ¿Bien? Eso sería un condicional nada más. Pero no Entonces, tiene que colocar el mínimo entre estos dos, un condicional. sí, el que ustedes quieran, o simplemente No estoy mal, es el valor mínimo de estos dos. eso. Listo, Y de ahí para abajo. ya quedó. Eso. Sí, señor. Listo, Carlos, perfecto. Pero si usted quisiera colocarlo en una ecuación, pues también lo podría hacer, ¿no? Solamente Ujú. para FF y ya, con una prueba lógica. Bien, entonces nos hace falta determinar el área. El área iría dada en metros cuadrados. ¿Cómo calculo el área, Carlos? Carlos, Brian, Ian, De Juan los, Pablo. pues, la altura hasta la mitad sería 0.5 No, por área, no volumen. Ahí tendríamos el extracto, el espesor no, el Ujú. espesor que estamos tomando, un por el, metro, por el perímetro. por el perímetro, El correcto. perímetro. Pues ya tenemos por aquí calculado el perímetro, entonces el Sí. perímetro queda fijo. Ahí para todos Bien. son iguales. Menos los Y de ahí hacia posible, abajo, ¿no? menos estos dos, correcto, que es de 393. Bien, ya tenemos el área y ahorita la carga que va a estar dada en kilonewton, la carga del fuste, QF, ¿cierto? Pues va a ser igual a LF multiplicado por el área. ¿El qué? LFF, ¿cierto? La, la fricción que se genera pues a lo largo de todo el perímetro multiplicado pues por el área de contacto. Y eso nos estaría dando pues cuál es la resistencia. Le sumamos y aquí tendríamos 4036.6. Kilonewtons. ¿Cómo? Kilonewtons. Kilonewtons. Y mira aquí la unidad la coloqué en la parte superior. Ok, ok. ¿Dudas hasta ahí cómo se calculó eso? Sencillito, ¿no? Profe, o sea, ese Pues 4036 ya sería el QF, la capacidad. la, El fuste. la, la carga del fuste, sí, eso es lo que resiste por fuste.
Justo nos referimos a la parte lateral, ¿cierto? Sí, correcto. Pues hasta aquí hay alguna duda. No, no, señor. Bueno, entonces ahora queremos calcular. Queremos calcular. Pues aquí voy a dejar de presentar. El valor es 4036.6 con las características que ustedes me dieron, ¿bien? Entonces, voy a proyectarles de nuevo el tablero. Ahí está proyectando el tablero. Entonces tenemos que es de 4036.6 kilonewton. Bien, ahora, ahí habíamos calculado el área de la base en el Excel como 4.91 metros cuadrados. ¿Sí o no? Eso es lo que necesitamos. Entonces pregunta, ¿dónde se va a apoyar la base del cimiento? ¿En qué espesor? ¿En qué estrato? En el tercero. ¿En el tercero? ¿Seguro? Pero no es de 17, profe. Por Sí, eso, profe, ¿cuánto era la carga? ¿cuál carga? Breve. Era de 1500, ¿no? Sí, Ah, no, acá en el está, míralo. segundo. En el segundo. Ah, ok, el segundo. Entonces, ¿qué resistencia tiene el segundo de CUD? 60, ¿cierto? Entonces, vamos a tener para la base de CUD 60 kPa. Bien. Y necesitamos determinar cuál es la capacidad o la carga, pues, que nos genera la base. Y recuerde que para la carga que se tiene en la base, ¿qué teníamos presente o qué teníamos en cuenta? NT. N sub L. ¿El qué? Un, Un N sub eso, L. Factor de capacidad Eh, de soporte, eh, ¿no? exacto, factor de capacidad de soporte para un suelo ¿qué? cohesivo. Cohesivo, ok, entonces la fórmula queda como NT por SU por AB, ¿sí o no? AB ya lo tenemos, sí, aquí está. SU lo tenemos, sí, aquí está. ¿Qué nos falta calcular? NT. Y entonces, ojo, el NT dice que es el factor de capacidad de soporte. NT. Y nos dice, NT es de 9 para diámetros menores a 0,5. ¿Es el que vamos a usar? No. No, No, Es de 7 para diámetros entre 0,5 y 1. ¿Es el que vamos a usar? no. Y no. 6 para diámetro No. mayor a 1. Exactamente. Entonces el NT que vamos a usar es de 6 porque el diámetro es mayor a 1 metro. Entonces simplemente venimos y reemplazamos, ¿no? QE es igual a 60 por 6 por 491. ¿Esto cuánto nos da? 1767.6. 1767,6 Sí. kilonewton, ¿verdad? Y recuerden, necesitamos calcular cuál es el peso del pilote. Y entonces el peso del pilote tenemos el área, Volumen sacamos, ¿cierto? 4.91, aquí necesitamos sacar el volumen, multiplicado por la longitud y multiplicado por el peso unitario del pilote. ¿Cuánto nos da eso? 2003.28. 2003.28 kilonewton. kilonewton, ¿cierto? Y entonces decimos que la capacidad total de ese pilote vendría siendo como 4036.6, que es la de fuste,
más la de base que es 1767,6 menos el peso del piloto que es 2003,3. ¿Cuánto es el QT? Como 3700 y algo. Yo no entiendo por qué se le tiene que restar el peso del piloto. Mire, Carlos, imagínese usted no considerar este peso del pilote, casi 200 toneladas le estaría usted colocando al suelo de manera adicional. Esto causa que se hunda su pilote. Pero ¿por qué se le resta? ¿No se le debe sumar? No, porque el peso del pilote no resiste, el peso del pilote ayuda a desestabilizar. Ah, ok, lo estamos contemplando, pero como resto, o sea, que le está quitando Exactamente. esfuerzo. Ah, ok, entiendo. ¿Es cuánto nos daría eso? Eso da 3800,9. 3800,9 kilonewton. Y entonces dijimos que el factor de seguridad es lo que resiste mi pilote sobre lo que le voy a imponer. ¿Y esto es igual a cuánto? No alcanza, creo. 2.53. Uy, sí alcanza. O sea, señores, que Dio mayor que 2.5. dio mayor que 2,5, o sea que Cumple. Cumple. cumple, ¿cierto? Y si cumple, quiere decir que hemos terminado el diseño de ese pilote. Ok. Entonces, mire que la suposición que ustedes hicieron con ese diámetro y con esa longitud hizo que cumpliera el pilote. ¿Qué hubiese pasado si hubiese dado menor ese pilote? Tendríamos que haber aumentado la profundidad o haber aumentado el diámetro. O disminuir Correcto. el diámetro. En Pero ese si caso, usted ¿qué lo... sería más conveniente, profe? ¿Disminuir el diámetro o aumentar el diámetro? Porque O si el decimos que diámetro, sí. como el peso se le, o sea, toca tener en cuenta el peso y si tiene más diámetro, pues va a tener más peso. Claro, todo es un equilibrio. Todo es un equilibrio. Entonces, como usted va a tener que reducir el diámetro, le va a reducir la carga, pero también va a reducir el área de contacto con el suelo y por ende las cargas empiezan a disminuir. ¿Ya? Entonces, Ok. todo se tiene que volver un equilibrio. Ahora, 2,5 metros de diámetro para un pilote, una pila, ¿sí? Pues es bastante. Normalmente 2,5 metros de diámetro, pues lo estaríamos usando para las cimentaciones, pues ya de estructuras supremamente pesadas, puentes, ¿sí? Viaductos. Profe, eh, yo, Adelante. pues digamos que yo he visto, pues digamos, la estructura, no sé si usted conoce monopolos, que son las de telecomunicaciones, y normalmente uno encuentra que sus pilotes de cimentación tienen un diámetro más o menos entre 1,5 y 2 metros y tienen profundidades entre 6 y 7 metros. ¿En dónde me decía Carlos? En estructuras de monopolos, son estructuras metálicas torre de telecomunicaciones. Esto parece como Ah, ok, una antena. ya. Lo que pasa es que para esas condiciones, Carlos, tiene esos diámetros tan grandes porque lo que usted tiene que hacer es reducir la carga lateral, o sea, el momento que va a producir esa estructura, eso va a producir un momento muy grande. ¿Eso es la revisión por volcamiento? No, eso es para taludes. Las revisiones por volcamiento usted las hace para análisis de estabilidad de taludes. Bien, lo que le estoy hablando es que en la parte superior, cuando usted tiene una pila, que es esto, ¿cierto? Una pila, un pilote, cuando viene una excitación sísmica, bien, ¿qué produce esto? Una carga en la parte Horizontal. superior del pilote, ¿cierto? Y adicional, pues como el caso que usted dice, digamos que, más que lo hizo muy arriba, ya me conecto un poquito más
digamos que usted aquí en esta zona, de manera adicional, pues le está colocando una antena. Esa antena resiste ¿qué? Cargas de viento. Cargas ¿Qué de viento. produce qué produce esas cargas de viento? Un momento, y ese Momento. momento donde se transfiere a esta zona. Entonces usted necesita que esto sea lo suficientemente pesado para que no vaya a generar un arrancamiento de la cimentación, Entiendo. ¿ya? Pero obviamente, pues esos son ya casos especiales donde se debe revisar ese tipo de situaciones. Ok. Bien, ¿dudas? Profe, una pregunta. Adelante. ¿Nosotros cómo fue que hicimos para sacar el QF, la capacidad del fuste? Con, ¿Cómo así que cómo? ¿Con la tablita? el QF, esos 4036,6, o sea, ¿cuál forma lo usamos para sacar? Porque eso yo recuerdo que era la sumatoria de todo lo que hicimos en la tarea del examen. Sí, mire, ya la muestro en el Excel. Ahí está el Excel, véalo. ¿Sí o no? Entonces, mire, recuerde que era la tablita que estábamos haciendo. Entonces, que sacamos los esfuerzos verticales y aplicamos estas dos ecuaciones. ¿Sí? La ecuación 1, mire, 0,5 por la raíz del esfuerzo efectivo vertical por el SU, la primera ecuación. Y la segunda ecuación, 0,5, que es esta, 0,5 por la resistencia al corte no drenada elevada a la 0,75 multiplicado por la raíz del esfuerzo efectivo vertical elevado a la 0,25. Y miren, acá está. Y a partir de ahí, el menor de los dos, sacamos el menor de los dos, o sea, el valor más pequeño de los dos. ¿Listo bien? Sí, Cuando sí, profe. determinamos el valor más pequeño, lo multiplicamos por el área de contacto. Y ya multiplicado por ese valor, pues nos da la carga, que fue 4036. Vale, profe. Profe, es que yo acá viendo la fórmula decía que multiplicamos también con el SU, o ese es el SU que sale de FSFF. Es que Entiendo. la fórmula dice sumatoria de gamma de BI entre paréntesis SU. Ese SU se refiere, o bueno, ese gamma U entre paréntesis SU se refiere a ese FF. Este que tiene acá, ¿es el que usted me está diciendo? Sí, profe, ¿Esta ese. fórmula? Sí, claro. Eh, este SU es el que nosotros incluimos allá en el FF. Ajá, correcto. Vale, profe, gracias. Bueno, listo muchachos. Eh, vamos entonces a un break y ya ahorita entonces les dicto los otros métodos que tenemos, son los métodos directos e indirectos, en realidad muy rápido. No vamos a hacer ningún ejercicio, no vamos a hacer ningún ejemplo, sino que simplemente les voy a mostrar los diferentes tipos de métodos adicionales que podemos encontrar para calcular la capacidad por fuste y la capacidad por punto. Bien, con eso terminaríamos la clase y la siguiente veríamos los asentamientos en grupo de pilotos y les muestro algunos casos especiales. Bien, ¿dudas? Juan No, Pablo, dígame. profesor. Profe, es para recordar, para hacer recorderis. En la fórmula para calcular W es el área de la base por la longitud y ese 24 ¿qué era? El Es peso un unitario, tipo de concreto reforzado. Ah, el peso unitario del concreto reforzado. Dale, muchas gracias. correcto. Profe, Bueno, ¿puede poner un momento el Excel para yo tomarle un pantallazo y luego hacerlo, por favor? ese Excel se lo voy a enviar, Carlos. Ah, listo. Ah, mejor, profe. Nos ahorre el tiempo. Sí, ya lo envío, no me preocupe. Todo bien. Estén tranquilos. Bien, Profesor, vamos entonces, adelante. ¿Quién me habla, eh, Pedro? ¿me puede recordar por qué se tomó el SU de 60 para el ejercicio? Para la base, Sí, para la... ya. Porque mire, el espesor del estrato 1 y del estrato 2
5 más 14, 5 le da a usted 20, ¿sí o no? Y la longitud del pilote es de 17 metros, o sea que está embebido en este estrato de acá, el de 14,5. Ah, ok, listo, listo, gracias. Por eso que se toma 60. Profe, qué pena, yo tengo Bien. otra duda. Es que estoy revisando acá Eh, el de la clase anterior y en el NT, que es el factor de capacidad de soporte del sí, ejercicio anterior, utilizamos 45. En ese caso no sí. utilizamos lo que decíamos ahorita, lo de los factores, de acuerdo si los diámetros, sino era lo de la tabla, ¿cierto? Ya, recuerde, este es el de la clase Friccionante. pasada era suelo friccionante. El que usamos ahorita fue cohesivo. Bien, entonces para cohesivo se utilizan estos tres de acá. ¿Listo? El del ejemplo pasado, ¿cierto? Ya, el del ejemplo pasado es este de acá, mire. Suelo friccionante. Note que era pila excavada o piloto hincado y que iba a depender de entre 10 y 30, 20 y 30, o 30 y 80, 50 y 100, 100 y 120, 150 y 300. Este fue el de la clase pasada que fue este ejercicio de aquí. Y note que a GPGM, GPGC, SPSM, SP. Y teníamos número de golpes del SPT. Entonces, a partir del número de golpes del SPT, calculamos cada uno de esos puntos. Qué pena, ¿se me puede recordar cómo fue que lo hicimos? O sea, solamente usted iba a una tabla y después a la otra y sacaba ya. Sí, mire, tenemos el SPT. Pues para el Sí. primero tenemos 16. Pues para ese 16 nos veníamos aquí. Pues mire, resistencia a la penetración. Entonces, ¿dónde cae 16? En medianamente compactado, entre 10 y 30. Medianamente compacta, entre 10 y 30. Entonces, medianamente compacta. Entonces, por medianamente compacta se venía usted aquí. Eso es una arena que media. Y verificábamos si era una pila excavada o un piloto truncado. Vimos un piloto hincado, entonces elegimos el promedio entre 50 y 120. ¿Sí o no? No, que la de la clase pasada era también excavable, porque nosotros No. estuvimos de 30 y 60 y fue 45. Ah, era excavada, entonces era este de 45, correcto. Ah, ya entendí. Pero Vale, excavada en gracias. suelo, pero excavada en suelo friccionante. Ok, ok. Y Bien. para el otro, que es solo cohesivo, no No, no importa se que tiene en sea pila cuenta. excavada ni cada, no. Sí, no pasa nada, lo único que se tiene en cuenta son estos valores de acá. ¿Por qué? Porque el suelo se estabiliza, bueno, digamos que no es que se estabilice, sino que como es una condición cohesiva, la abertura se sostiene por un tiempo más prolongado, entonces da el tiempo de que usted pueda desarrollar la cimentación, el Ah, proceso ok. constructivo. ¿Sí? Una arena no da tiempo. Ok, sí, señor, ¿Ok? entiendo. Bien. Vale, gracias por la explicación. Listo, entonces nos vemos 20 minutos, por favor, 4:11, pero las 4:11, 4:12, 13, pues nos vemos, ¿vale? Bueno, muchachos, gracias. Bien, ¿me escucha? Sí, señor profe.
Seguimos, profe. Sí, me confirman por favor si están viendo ya la pantalla. No, no se ve. No, todavía no, profe. No, señor. Ah, ahora sí. Bien, perfecto. De manera entonces muy general vamos a ver los otros métodos que pueden llegar a existir. De nuevo, solamente se los voy a mencionar. Ya están ustedes que ejecuten o desarrollen pues ejemplos. Es lo mismo que hemos venido trabajando, entonces no deberían de tener ningún tipo de inconveniente, ningún tipo de problema en el desarrollo de los ejemplos, ¿vale? Bien, entonces tenemos otros métodos, unos métodos que se denominan directos o indirectos, bien. Necesariamente cuando hablamos de métodos directos o métodos indirectos, pues vamos a tener presente unas condiciones adicionales. Y esas condiciones adicionales, pues obviamente deberíamos de tener en cuenta otro tipo de condiciones. Entonces, cuando hablamos de métodos directos, esos métodos directos van relacionados cuando tenemos ensayos, por ejemplo, con el SPT o con el CPT. Recuérdenme qué es el CPT. ¿Quién me recuerda? ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Qué pena? Recuérdenme qué es el CPT. ¿CPT? Sí, O sea, no es SPT, sino CPT. correcto. ¿No era eso relacionado con la curva hidrométrica? ¿Algo así? ¿Hidrométrica? No. No, no estaba por ese ¿Ese no lado. es el de penetración estándar? ¿El qué? ¿El qué? ¿Penetración estándar? No. El SPT, sí, el ensayo de penetración estándar Perdón, es el, penetración de cono. exactamente, es la penetración de cono. Y esa penetración de cono, pues tiene unas condiciones específicas, ¿vale? Ya lo vamos a ver un poco. Aquí vamos a hablar un poco de la del SPT y noten que varía, que nos genera, qué variación vamos a tener. Noten que ahorita vamos a tener, son unos factores dados como NB. Por ejemplo, aquí tenemos para la resistencia en la base, donde se debe garantizar profundizar o ingresar 2 veces el diámetro del pilote o la base del pilote si es cuadrado, ¿bien? Que ingrese 2 veces en ese manto que vamos a generarle la capacidad en la punta, que sea resistente, que sea portante, que genere unas condiciones específicas y eso debemos garantizar por lo menos 2 veces la base. Entonces, ejemplo, en el que vimos ahorita, si hubiésemos llevado nuestro pilote hasta los 20 metros, ¿cuánto debía profundizarse para que se desarrollara la capacidad de carga en la punta? Pues digamos que nuestro diámetro es de 2.5 a 5 metros. Exacto, entonces hubiéramos tenido que llegar a los 20 metros y 2 veces la base para que se garantice un buen efecto de la capacidad por punta en ese nuevo manto. ¿Bien? Entonces eso quiere decir que nosotros deberíamos de tener presente esa resistencia hasta los 25 metros. ¿Vale? Noten que entonces dependiendo del tipo de suelo que nosotros tengamos, arena limpia, arena limosa con arcillas, arena con arcilla o arena arcillosa con limos, entonces vamos a tener una variación de ese valor de NB en la resistencia de la base. Ojo, esto es para pilotes de desplazamiento, o sea, pilotes hincados.
Si nosotros hablamos de un barreno, ¿sí? De una excavación donde vamos a hacer un fundido in situ, vamos a tener que multiplicar cada uno de estos valores que tenemos dados acá por 0.5. ¿Bien? En condiciones de desplazamiento para el fuste en suelo arenoso, entonces noten que es exactamente lo mismo. El valor del NSPT, bien, en ese manto, en ese pedacito que nosotros estamos manejando, multiplicado por unos factores. Y noten que los factores van a variar desde 0.33, 0.38, 0.40, 0.43 y punto 0.33. Bien, dependiendo del tipo de arena que nosotros esté presentando. Y de nuevo, reducir los factores a el 50%. Bien, en el fuste. Característica para un suelo arcilloso, misma condición. Sin embargo, recuerden que a pesar de que nosotros no obtenemos una correlación para determinar la resistencia no drenada del suelo y que no se debería hacer un SPT, nosotros finalmente hacemos SPT. ¿Por qué? Para recolección de muestras, ¿cierto? Y en ese tipo de recolección de muestras, pues eso nos permite dar una energía de hincado. Y esa energía de hincado la podemos relacionar con estos factores de capacidad de carga, ¿cierto? Para poder determinar cuál es esa carga última dada por el pilote en la base. ¿Bien? Recuerden que todos estos valores deben de ir multiplicados ¿por qué? ¿Por qué deben ir multiplicados esos valores? Por el SPT, ¿no? Claro, ese es el NB. El NB sería el valor del NSPT. El NB mayúscula. El NB minúscula pues va a depender de los factores que tengamos aquí. Pero multiplicado también ¿por qué? ¿Por 0,6? 0,6. No. El 60% quiere decir es la energía de impacto. O sea, ese es el valor del NSPT de campo, el terreno. Bien, por ejemplo, en el del proyecto de nosotros, el valor que nos da ya es ese NB. Y luego venimos y buscamos el NB minúsculo que va a depender del tipo de suelo, ¿cierto? Si tengo una arcilla limosa, una arcilla limosa con arenas, una arenosa con limo, una arcilla arenosa, ¿bien? Pero entonces, a lo que me refiero es que cómo están dados esos valores. Son dimensionales, ¿no? Por Claro, pero note que la usted toma tiene de aquí muestra. mire que usted tiene aquí la presión atmosférica y usted puede pasar aquí la presión atmosférica y le dar la capacidad de carga. Pero a lo que me refiero es qué unidades tiene. ¿Qué unidades? Muchachos, unidades de esfuerzo. Kilopascales, ¿no? Sí, por eso. Y nosotros necesitamos en unidades de carga. O sea que si estamos hablando de la resistencia en la base, ¿qué deberíamos hacer? Multiplicar por qué. Multiplicar por la atmósfera, por la gravedad. No, por la base del pilote, el área de la base del pilote. Ah, sí. ¿Cierto? Para volverlo carga, si no, no lo vamos a poder volver una carga. Lo que hemos hecho en los otros dos ejemplos, multiplicarlo por el área de la base del pilote. Bien, eso para un suelo arcilloso, igual en el fuste. Noten que aquí va a pasar exactamente lo mismo. ¿Qué debemos hacer? Pues multiplicarlo por el perímetro y por el espesor que nosotros estamos determinando, ¿cierto? Para poder obtener el valor real. ¿Sí o no? Decir que multiplicamos por la atmósfera y luego multiplicamos por el área como tal del fuste. Presión atmosférica. Presión atmosférica. Sí. Ajá. Y luego multiplicamos por el área Perímetro. de la sección del fuste del elemento que estemos manejando. Correcto. Circular, lo que sea. Correcto. Y ahí Y eso obtenemos la carga. correcto, así es.
y se hace manto a manto, o sea, estrato a estrato o espesor a espesor, por ejemplo, como el ejercicio que acabamos de hacer. ¿Cuántos fueron los espesores que determinamos? 1 metro. Diámetro. Entonces, 1 metro por el perímetro, eso le da el área multiplicado por el valor que le da en cada uno de esos espesores. Y con eso se estaría obteniendo, pues, la carga de su pilote. ¿Bien? Eso es lo que estaríamos haciendo. Pero algo particular, esa metodología o AICO y Alencar Valloso y AOICI del 78 y el 75, noten que nos especifica ya cuando tenemos un suelo limoso, entonces ya nos diferencia, ¿cierto? Un suelo adicional. La metodología anterior, ¿cierto? Que era de Randall, solamente nos estaba dando condiciones para un suelo arcilloso y condiciones para un suelo arenoso, ¿cierto? Friccionante. Noten que aquí ya tenemos una condición adicional que es un suelo limoso y va a funcionar exactamente igual. ¿Qué es lo único que varía? Los factores NB y los factores NSI. Bien, eso es lo único que nosotros tendríamos en la variación. Ojo, pilotes hincados, tomamos estos valores totales, pilotes excavados, ¿cierto? O sea que vamos a fundir in situ, vamos a tener que reducir cada uno de estos valores al 50%. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos el CPT? El CPT nos permite a nosotros obtener la resistencia no drenada del suelo tanto para condiciones granulares como para condiciones finas. Bien, a partir de eso nosotros obtenemos pues un valor, este valor está dado en KPa, bien, y con ese valor dado en KPa, que es la resistencia no drenada del suelo para las condiciones del CPT, que me permite a mí estimarlo, solamente tendríamos que variar el coeficiente, ¿cierto? El coeficiente C sub B. Y ese coeficiente C sub B es un coeficiente de desplazamiento para movilizar totalmente QC, o sea, para poder nosotros generar que se desarrolle la capacidad de carga del pilote total. Entonces, bajo esas condiciones, noten que los CVs, dependiendo de la fuente que nosotros tengamos, por ejemplo, Randall del 2003 utiliza coeficiente de 0,4, Chow entre 0,35 y 0,5, Folle tiene en cuenta la densidad relativa, y esto es importante tener presente, esa densidad relativa, para nosotros poder estimar ese CSV. ¿Por qué? Pues porque si tenemos una densidad relativa, estaríamos llevando el suelo más o menos a una condición de terreno. Bien, los otros simplemente son dados como condiciones generales. Y esas condiciones generales en ocasiones, recuerden que decíamos que todas estas metodologías han sido hechas en el exterior y no con nuestros suelos. Y cuando no son hechas con nuestros suelos, el margen de error puede ser grande, ¿vale? Pero nos sirven como ¿qué? Como un insumo inicial. Bien, el método de Fugro tiene en cuenta pues esas resistencias promedio, esas resistencias siempre van a ser en ese 2 veces la base que se está ingresando para nosotros poder tener presente esa condición, bien, y poder obtener pues cuál es finalmente esa resistencia última. Noten que esto está normalizado con la presión atmosférica y con el QCB promedio, esto para la base del suelo arenoso por medio de ensayo del CPT. De nuevo tenemos el CPT, pero ahora por el fuste, y aquí va a tener una distinción entre el tipo de pilote y el tipo de suelo. Noten que tenemos pilote prefabricado concreto y acero y una condición de pilote de madera. Y una condición en el tipo de suelo que nosotros vamos a presentar, sea arena limpia, limosa, arena con arcilla, con limo o arena de arcilla. Bien, de nuevo, todos esos valores deben de ser multiplicados por el 50% si vamos a tener el efecto de un pilote excavado. En los pilotes de desplazamiento ahora en suelo arcilloso, de nuevo, es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué cambia? Que por el método del ICP, que es el Instituto el colegiado Instituto de Pilas, Harding en el 2005 propuso una ecuación donde tiene el QCB promedio de la capa para la condición drenada y no drenada. Entonces, dependiendo de cómo vaya a funcionar el pilote, si va a tener agua, si no va a tener agua, entonces asimismo va a ir multiplicado por un coeficiente. Noten, si es una carga no drenada 0,8 y si es drenada 1,3.
¿Por qué el uno mayor que el otro? Me imagino porque uno considera el agua y el otro la descarta, ¿no? O- Exactamente, básicamente es por eso, porque el superior considera el agua, entonces por eso tiene un factor mucho más pequeño. Bien, en el fuste también por el suelo arcilloso, entonces noten que simplemente vamos a hacer la discretización por capitas pequeñas, donde vamos a tener el CSI dependiendo del tipo de suelo que tengamos, y esta resistencia pues va a estar dada por las condiciones de campo, o sea, directamente el esfuerzo que se presenta para el ingreso del CPT. Bien, en la base, pues, cuando tenemos un suelo limoso es un poco más sencillo, simplemente tiene en cuenta para un pilote prefabricado de concreto con un CB de 0,57. Y lo mismo para ese suelo limoso, pero ahorita por fuste, entonces noten que tenemos los mismos coeficientes de fricción a lo largo de toda la sección del pilote, ¿cierto? Dependiendo del tipo de suelo que se presente. Si tenemos varios suelos estratificados, pues debemos calcular varias condiciones de C sub S. Bien, nunca se hace un equivalente. Eso es para condiciones directas. ¿Y a qué se refiere eso de directo? Pues que estamos presentando un efecto de ingreso en el suelo a partir del SPT y a partir del CPT. Ahora, por medio del API, ¿cierto? Que es el Instituto Americano del Petróleo, ellos también generan unas condiciones donde tenemos un valor determinado como alfa. Y ese alfa va a depender de la resistencia al corte no drenada, o sea que estaríamos hablando de un suelo arcilloso, ¿cierto? Dividido en el esfuerzo efectivo vertical. Y esto para suelos normalmente consolidados, no sobreconsolidados. Y se debe cumplir o se debe chequear de que la resistencia sea menor que 1 si el SU, perdón, si la resistencia no drenada sobre el esfuerzo efectivo vertical es menor que 1, usamos la ecuación superior, y si la tenemos mayor que 1, usamos la ecuación inferior. ¿Bien? ¿Y qué hacemos? Pues ese valor de alfa multiplicarlo por la resistencia no drenada, ¿cierto? Y al tenerlo multiplicado por la resistencia no drenada, ¿qué nos haría falta acá? Pues multiplicarlo por el área de contacto con nuestro suelo. En este caso, si estamos hablando del fuste, pues es el perímetro por el espesor. El Imperial College, bien, genera una condición para esfuerzos efectivos, entonces noten que aquí ya no depende de un valor del NSPT, no depende de un valor del CPT, bien, sino de que depende, mire, el grado de sobreconsolidación, de la sensitividad que puede llegar a tener una arcilla, y que la sensitividad es los cambios bruscos que puede llegar a tener la arcilla, bien, dependiendo del tipo de arcilla. Si usted coloca una carga puede ser muy deformable, entonces llamamos a eso que se vuelve muy sensitivo. Bien, y con eso vamos a poder calcular pues cuál es finalmente la resistencia en ese estrato para poder determinar el esfuerzo bajo condiciones efectivas. Noten que tenemos un delta, y ese delta es la interacción que vamos a tener entre el pilote y el suelo, o sea, la reducción que se llega a tener. ¿Por qué? Porque no son dos materiales iguales. Fleming en el 92, bien, genera una condición de desplazamiento en el fuste. ¿Qué ven de diferente aquí? Que tenemos un valor K, bien, y ese valor K de que depende del NQ, y ese valor de NQ de que depende del phi pico. ¿Recuerdan qué era el phi pico? Profe, pues phi es lo del ángulo, ¿no? De fricción. Sí. Pero pico no sé qué referencia, o sea, la última. No, la verdad no. O sea, no. ¿Se acuerdan que yo les mostraba recuerden que yo les mostraba a ustedes cuando vimos el repaso
Teníamos lo siguiente. ¿Recuerdan estas dos grafiquitas? Esto es esfuerzo versus deformación, y que por aquí tenemos el phi pico, por aquí tenemos el phi residual, bien, que es una disminución que tiene, y por aquí tenemos el phi crítico. Bien, entonces dependiendo de estos phi, noten que pues el uno es menor que el otro y el otro es menor, bien. Entonces si tomamos el phi crítico y si tomamos el phi pico, lo que nosotros estaríamos haciendo, a ver, estaríamos diciendo o estaríamos generando la resistencia última por medio del ángulo de fricción pico y la reducción o el coeficiente de interacción entre el suelo y el pilote, bien, con una reducción definida por el phi crítico. Entonces estamos siendo un poco conservadores al tener en cuenta esa reducción. ¿Y eso en qué depende? En que como el piloto está tratando de hincar, está tratando de entrar, entonces eso me estaría generando a mí un efecto de disminución de la resistencia, que puede que lleguemos a esa resistencia. Si nosotros tomamos una pico, ¿qué va a pasar? Si la completamos, el pilote, ¿qué va a hacer? Se va a hundir en nuestro suelo. Si el suelo llega al phi pico, va a generar una falla. Bien, pero si usamos el crítico, ¿qué va a pasar? Como es un ángulo más pequeño, pues tenemos ahí como un factorcito de seguridad a lo largo de esa sección. Bien. Entonces va a depender del tipo de pilote que tengamos, si tenemos un pilote de acero, un pilote de concreto prefabricado, un pilote de concreto fundido in situ, así mismo vamos a generar la reducción del ángulo delta. Bien. Fleming en el 92, entonces para esa resistencia en la base, noten que tiene en cuenta el valor del C sub V, que ya habíamos visto, y noten que Folle lo genera para un parámetro de densidad relativa. Noten que tenemos que calcular el esfuerzo efectivo vertical y un valor de NQL. ¿Qué será ese valor de NQL? Ese valor de NQL va a depender, es un factor de corrección, va a depender del tipo de suelo y de la densidad relativa de mi suelo. Y noten que tenemos unas condiciones específicas o unos valores dados a partir de ese valor de NQ. Bien. Para un fuste barrenado tiene una condición adicional y noten que esto lo tenemos para la resistencia en la base, para esfuerzos totales. Y noten que es muy similar al que nos daban ahorita, ¿cierto? Solo que ahorita va a depender de la resistencia al corte no drenada. Entonces, si la tenemos inferior a 50 UC6, si la tenemos entre 50 y 100 UC8, y si la tenemos mayor de 100 UC9. Allá en el método de random nos estaba diciendo que teníamos que utilizar dependiendo del diámetro, ¿cierto? Si era menor a 0,5, si era mayor a 1 o si era entre 0,5 y 1. Bien. Y Hu y Salgado en el 2005, pues nos especifican que tenemos 9.6 o que podemos usar 9.6 por la resistencia al corte no drenado como otro valor adicional. Pero eso dependiendo si se produce el 10% de desplazamiento en la base. Bien, otras condiciones, noten el valor de alfa. El SU es un valor conocido, es un valor dado, que va a depender de la resistencia del suelo. Y los valores alfa, si lo usamos por el método de Skeleton 04, por el método de Salgado, vamos a tener en cuenta el grado de sobreconsolidación, que debe estar entre 3 y 5. Y si lo usamos por O'Neill y Rice del 99, pues vamos a tener unas variaciones sobre la resistencia no drenada sobre la presión atmosférica, bien, menor a 1,5, mayor a 2,5, y si tenemos un caso intermedio, o sea, que no nos da ni 1,5, ni inferior a 1,5, ni superior a 2,5, pues utilizamos la fórmula intermedia, que es una relación entre 0,55 a 0,1, teniendo en cuenta la relación del SSU sobre la presión atmosférica menos 1,5. Bien, para poder determinar ese punto intermedio.
En los fustos barrenados en suelo arenoso, pues vamos a tener una resistencia en la base o unos esfuerzos efectivos de CB. Mire, el CB lo podemos calcular en función de la densidad relativa, ¿bien? Y el QL, este QL va a depender del esfuerzo horizontal efectivo en la base. Noten que, de nuevo, usamos el phi crítico, una condición más favorable o menos favorable más bien para la condición del pilote. Más favorable me refiero para nosotros porque tenemos ahí como un ranguito de factor de seguridad adicional y de nuevo multiplicado por la densidad relativa del terreno, esa densidad relativa en porcentaje. Bien, y eso normalizado entre la presión atmosférica. Para los esfuerzos efectivos en ese fuste barrenado, entonces noten que tenemos el factor K. K va a depender de esta expresión y noten que esta expresión va dividida o relacionada con quién. ¿Quién es K0? ¿Quién es K0, muchachos? ¿Quién es K0? Resistencia inicial. No. Coeficiente. Coeficiente. No, ni idea, profe, ni idea. ¿Cómo que ni idea? ¿Cómo Profe, calculamos los esfuerzos horizontales? El empuje, ¿no? El empuje en reposo, muchachos, el coeficiente de reposo para poder determinar el esfuerzo horizontal del suelo. Ojo, porque esto yo se los había explicado, yo les había dicho que era eso. Bien, y listo, muchachos, con eso terminamos. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias? Profe, mi única pregunta es, ¿puede iniciar ahí la primera? Cuando usted nos decía que ¿Está? contemplar 2 veces la base, ¿se contempla 2 veces la base después de la altura total que le vamos a dar? Sí, Al, o sea, me refiero. Me queda más fácil presentárselo en el tablero. A ver, dejar de presentar. A ver, nosotros teníamos lo siguiente. Entonces, teníamos un estrato, por ejemplo, en el ejercicio que acabamos de hacer. Todo esto tenía un espesor de 5.5, ¿cierto? 5.5, sí. Luego tuvimos otro De 14.5. de 14.5. Bien. Y entonces dijimos, bueno, vamos a colocar nuestro pilote hasta, ¿qué profundidad? 17 metros. O sea que la longitud de acá hasta aquí fue de 17 metros. Quiere decir que es un pilote que queda embebido en un manto, ¿cierto? En un estrato. Sí, Pero señor. ¿qué pasa si usted hubiese dicho, no, mire, yo quiero que mi pilote sea de 20 metros? Y entonces mi resistencia en la base, que sería esta de aquí abajito, se va a desarrollar aquí. Entonces lo que debemos hacer o garantizar es que aquí esto ingrese en ese manto resistente 2 veces la base. Y 2 veces la base, pues si estamos hablando de un pilote circular, es 2 veces el diámetro. ¿Bien? ¿Me hago entender, Carlos? Ok. O sea, que cuando estemos haciendo, que lo hacemos de metro a metro, contemplamos esos dos
dos de base más, ¿sí? Ajá, correcto. Cuando estemos pasando un estrato portante firme, pues. O sea, como está 17, entonces no hacemos esos dos de base más, ¿cierto? Correcto, correcto, porque está en el mismo estrato de acá. Ok. Es solamente cuando están en los límites, cuando pasa un estrato por otro, que se contempla. Correcto, así es. Ok. Ok. Vale. Profe, yo tenía también una pregunta relacionada a eso. En lo que usted explicaba era básicamente como para que la tuviéramos en cuenta, más no como que fuera a ser evaluado. ¿Cierto que sí? ¿Qué? ¿Esto? Lo del método beta y creo que se llamaba si no beta y algo. Lo último que explicó ahorita. El directo e indirecto, no, eso puede Ajá. ser evaluado. ¿Por qué no puede ser evaluado? Ah, ok, no, sino que pues como por lo general siempre hacemos un ejercicio y tal, pensé que... Pero es que, Brian, es exactamente lo mismo. O sea, mire que Ok, lo solamente único, cambian la formulita. exactamente, lo único que a usted le va a variar es que ahorita va a tener el número de golpes, sí. Sí. El NB lo va a tener, sí, va a depender del tipo de suelo que usted presenta. Entonces usted elige el NB dependiendo del tipo de suelo, ¿ya? Y eso lo multiplica por la presión atmosférica y ya tiene la resistencia, ¿sí o no? ¿Qué le Profe, faltaría cuando hacer? usted explicaba Multiplicar ahí por el que... área. Y además que también multiplicaba por el 50%, ¿no es que era? Que Pero, decía... pero si es barrenado, o sea, si es un pilote que se excava para luego colocarlo o luego fundirlo. Ah, ok, Barrenado hace referencia a si es excavado. Sí, correcto. Ah, ok, Yo no les entendí expliqué eso. también en las diapositivas pasadas. Es esta. Yo les mostré por aquí, y aquí yo hacía referencia con barrenado. Mire, barrenado, ¿sí? Es excavado, mire. Esto es barrenado. Se Mm, abre. ok. ¿Listo? Sí, sí, señor. Ok. Listo, muchachos. No era más. Eso era lo que tenía para el día de hoy. La siguiente clase, como les digo, iría a los asentamientos en pilotes. Y terminaríamos con unos casos especiales. En esos casos especiales, eso sí, pues no lo voy a evaluar, pero asentamiento en grupo de pilotes sí, ¿vale? Listo, profe. Vale, profe. Bien, entonces me quedo con Carlos y Brian. Listo, sí, señor. Sí, señor. ¿Vale? Muchachos, muchas gracias. Feliz tarde. Ahorita les cargo las diapositivas. Junto con el Excel y demás. ¿Quién va primero? ¿Carlos o Brian? Díganme pues. Vale, profe, muchas Brian, gracias. hágale, Brian. Bueno, profe, es que yo tenía una pregunta, bueno, dos preguntas realmente que le quería hacer. La primera es que al principio de la clase yo le pregunté sobre lo de la exposición, pero creo que no me entendió. Lo que yo hacía referencia era que por lo general cuando hacemos las exposiciones de los proyectos puede ser de dos maneras. Una, mostrándole pues ya todo el proyecto que hemos hecho, lo presentamos y se lo explicamos. O la otra es hacer diapositivas relacionadas al proyecto y se lo explicamos a través de diapositivas que es como más resumido. Es con Era eso. diapositivas. Es con Eso. diapositivas. Ok, El proyecto, el último punto del proyecto lo dice. Entrega 3/20 de mayo, diseño final de la cimentación, incorporando entrega 1-2, junto Ujú. con la consideración de cimientos profundos, se debe presentar plano, documento PDF, hojas de cálculo en Excel o MATLAB, y una presentación de máximo 15 diapositivas con tiempo máximo de 15 minutos. Pues eso, 15 Ahí diapositivas. dice en el proyecto. No, no había mirado, profe, qué pena. Sí, ahí Eh, dice. listo. Bueno, y la otra era pues relacionada a la tesis que hemos estado hablando. Eh, Usted me envió el correo y eso, y yo lo leí, solamente que no le contesté porque dije, no, pues voy a esperar a la clase para contestarle. Ok, El jueves podemos hacer la reunión a las 4, creo que es cuando se muestra tiene tiempo, si le ok, parece bien. listo, Ujú. está bien, Listo, creo que sí era eso, nada más. de acuerdo. Dale, profe, Entonces, que esté jueves bien. 4 de la tarde, por favor, Brian, haga Ah, un, sí, hago el meet un otra vez. calendar, un Ujú. calendar con un meet. Listo, perfecto. Listo, vale, profe. Vale, chao.
Hasta luego, está bien. Bueno, Carlos, adelante. ¿Usted, profe, cómo vamos? Bien, ¿y usted? Bien, bien, sí, señor, pero un poco preocupado porque, pues como se pudo dar cuenta, no le entregué el segundo informe. Exactamente por eso fue que le dije. ¿Señor? Exactamente por eso fue que necesitaba hablar con usted. ¿Qué fue lo que pasó? No, profe, pues digamos que la semana pasada, bueno, el mes pasado, tuve bastante carga laboral.